muy bien desde lo audiovisual. Bueno, sí, desde lo audiovisual. En música me cuesta un poco de trabajo como entenderlo desde ahí, pero creo que es como un buen punto de partida, ¿no? O sea, que los músicos justo crean desde ahí, ¿no? Y también que, eh, bueno, esta creación y concatenación y fabricación de los espacios, ¿no? O sea, me pareció también interesante pensar desde ahí la música, ¿no? O sea, cómo la música puede generar espacios. Digo, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero justo lo estaba pensando desde ahí, ¿no? O sea, se crean espacios para la música, de hecho, también, ¿no? Eh, Ciertas sonoridades también generan cierta sensación en los espacios también. Entonces, no lo sé, yo lo pienso un poco desde ahí. Y finalmente me quedo con lo del final, ¿no? En cuanto al texto, esto de que hay algo misterioso en la relación entre la resistencia y la creación. Eh, no sé, o sea, creo que hay algo también de misterioso en la música particularmente, ¿no? En su forma de operación. Ujú. Gracias, Pablo. Mariana y luego Angélica. Creo que me queda un poco más claro esto de por qué la música no comunica información. Es porque la música parte de ideas. La información es, como lo dijo usted, algo que está implícito en lo que ya está. O sea, es un hecho, ¿no? Y la idea es algo ajeno a ese hecho, es algo diferente. La creación parte de romper con ese camino que ya está trazado, con la sociedad de control, por ejemplo. Es algo que se sale de esa norma. Y por eso la música es resistencia, porque está resistiendo a la norma. Sí, exactamente. ¿No? A las formas hegemónicas, a las formas ya, ¿no?, constituidas, ¿no? Angélica y luego Luis. Pues sí, regresando un poco a lo anterior. Bueno, esta es como, bueno, a mí me cuesta un poco de trabajo como que sí leer los textos filosóficos, pero este me pareció muy interesante porque pues al compararlo con los científicos y con el cine, pues sí me hizo más fácil de entender. Entonces, pues bueno, lo que puedo entender de lo que también mencionaba es que como que para tener una idea musical, y lo que separa como a la gente que ha logrado como un nivel como los grandes compositores, que ellos crearon algo, innovaron algo, lo que era porque tenían los conceptos, ¿no? Que su concepto claro. Y bueno, hay una parte en la que el texto menciona que el creador no hace más que aquello de lo que se tiene una necesidad absoluta. Y eso me pareció como que interesante porque decía que al mismo tiempo es como que en la ciencia no, pues no se busca así como inventar cosas, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, o sea, inventar, pero descubrir, ¿no? Como a través de lo que ya se tiene o como los materiales, ¿no? Como que sería para los otros, como las notas, a través de lo que ya hay, como que qué cosas puedes crear o inventar. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ok. Muy bien, muy bien. Ahorita sigo diciendo algo de eso de la necesidad. Luis. Bueno, ya he leído el texto, quise como ir un poquito más allá para aterrizar esto de cómo entiendo yo la cuestión de la idea musical, y me fue como sencillo remontarme a un ejemplo del jazz, de este compositor Miles Davis. En este caso, en esa época, bajo toda la desigualdad que existía y que existe aún en Estados Unidos con los afroamericanos, ellos tenían ya en sí un deseo de libertad, y bajo esa premisa de buscar esa libertad, él dio un paso a una idea musical que se llama el jazz modal, que fue buscar una nueva armonía, una nueva base armónica, la cual permitiera al solista de jazz tener mayor libertad en el uso de las notas, o sea que quitar estas limitaciones que dan algunas notas que hacían que la improvisación no fluyera tan bien.
Y traté de pensarlo así, de pensar en que esta idea vino o partió desde un pensamiento, de una filosofía de libertad y se plasmó en algo innovador que hasta la fecha pues se sigue esparciendo por todo el mundo, ¿no? Que es el jazz. Claro, claro, sí, o sea, esto es muy bonito porque justo sí es un rasgo común que vemos en toda la historia de la música, ¿no? Cuando decimos esto de que la música es una forma de pensamiento, que hay ideas, no solo eso, ¿no? Técnicas y estéticas, es que también hay un pensamiento del mundo. Bach está pensando el mundo de la misma manera que lo está pensando Leibniz en la misma época y Newton, solo que lo está pensando desde la música, ¿sí? Por eso, o sea, no cualquiera puede tener un pensamiento musical. Stockhausen también, o sea, y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver, bueno, hay muchos, ¿no? Ligeti, Stockhausen, o sea, que además están respondiendo a la guerra, ¿no? A lo que pasa después de la guerra, el mismo Cage, o sea, como que toda esta gente, o sea, están pensando su tiempo también. Beethoven es un hombre de su tiempo, que está, o sea, lo que está en la música de Beethoven es lo que está en toda la teoría del romanticismo, pero en la música, ¿sí? Generar formas musicales para pensar eso, expresar eso que está ahí, ¿no? Y tiene que ver también con esto que decía Tavo, también tiene que ver con la tecnología que hay en la época, con ciertos instrumentos que hay, ciertas sonoridades, crear, ¿no? Buscar para generar esas ciertas sonoridades. En el caso de Stockhausen es muy interesante también, me encanta Stockhausen también, pero la cuestión justamente de cómo él, o sea, no solo compone, o sea, diseña los auditorios, porque quiere cierta sonoridad. O sea, no es así cualquier cosa. O sea, las capillas donde tocaba, lo que vimos de la crónica de Ana Magdalena Bach, que después la vamos a ver, ¿no? Los lugares donde tocaba Bach son lugares que están pensados para tener cierta resonancia, ¿no? O sea, es toda una cosa, o sea, como es un cosmos sonoro. La cuestión de la necesidad, chicos, es muy importante porque también no es así como, ay, pues voy a romper con todo. O sea, no, es la misma obra la que obliga justamente a crear, a inventar, a innovar, a buscar, ¿no? No es un yo que dice, ay, voy a romper con todo. O sea, no, ¿sí? La misma necesidad de la obra. Ok. Mariana. Sí, hola maestra. Claro. La atención que justo estos personajes históricos fueron vistos como fuera de serie, ¿no? O como personas extrañas, raras, rebeldes. Pero creo que, por lo que hice la lectura, creo que todos tenemos una necesidad realmente que no hemos descubierto muchos o no han descubierto muchos. Pero todo esto está dentro de cada ser humano, ¿no? O sea, es como un potencial que está ahí disponible para todos. Y entonces me gustó mucho la palabra necesidad, o sea que prácticamente lo que yo voy a hacer en el resto de mi vida y lo que estoy haciendo ahorita, sea que por ejemplo, daba el ejemplo de una mala película o algo así, tenía la necesidad de hacer una mala película, simplemente, y fue la necesidad, quizás el libro fue bueno, pero la película fue mala, pero al final de cuentas fue una decisión, fue una necesidad del creador para hacer esta obra, ¿no? Entonces, me parece increíble cómo en cada instante estamos creando, ¿no? Y inconscientemente estamos haciendo cosas con las manos, con todo lo que somos, ¿no? Eso está muy padre. Gracias, Mariana. ¿Irving? Sí, claro. Hola. Justo hablando de la necesidad, justo al principio, pues no nos menciona cómo, de dónde viene la filosofía, ¿no? Y entonces qué es la creación de los conceptos y que esos conceptos no vienen, prefabricados, los conceptos, pues al momento de hacer la reflexión de pensar, tú los vas creando a través de la necesidad y dice que no salen solo espontáneamente, bueno, perdón, salen espontáneamente surgiendo del contexto de la necesidad. Y, por ejemplo, da el ejemplo de los pintores, ¿no? Por ejemplo, que no es que ellos ya sepan perdón, ellos ya saben qué van a pintar, sino que conforme les llega la inspiración, la reflexión, empiezan a crear los trazos, las pinceladas, los colores, empieza a surgir todo y no es algo que ellos ya tengan preconcebido y que puedan decir, yo voy a pintar este cuadro. Sí, muy bien. Pablo, ¿por qué bajaste la mano? Sí te vi. Hola. Bueno, de pronto a mí también me cuesta trabajo
leer este tipo de textos porque me hace pensar muchas cosas. Porque te hace pensar, por eso te cuesta trabajo. Me hace pensar y tengo que leerlo 2 o 3 o 4 veces para poder llegar a un punto un poco más estable. Y bueno, ahorita bajé la mano porque me asustó un poco el hecho de que a mí la lectura me hizo, aparte de entender un poco más sobre la idea y sobre que la música es resistencia, el replantearme a mí mismo una frase que dice que el creador no es alguien que trabaje por placer, ¿no? Y en esta parte, pues sí me hace como, no sé, preguntarme si yo estoy en el campo de la música solamente por hacer o por la necesidad de transmitir una idea, que todos los creadores pues tienen esa necesidad, ¿no? De transmitir algo y que justo Mariana decía, ¿no? Algo muy primitivo de querer decir y querer expresar y querer hablar sobre algo que se necesita, no sé, llevar hacia las demás personas, ¿no? Y con lo que estaban diciendo que justo, pues la música no es dar, bueno, una idea musical no es darle información ya traducida para que las personas la obtengan y que da a pensar, pues a mí justo me hace volver a replantearme muchas otras cosas y de pronto me asusté y por eso bajé la mano. Pero era eso, ¿no? Que yo quería comentar sobre que un creador no es alguien que trabaje por placer y que nosotros como creadores y como músicos, pues a mí me replantea la idea de cómo expresar una idea musical. Claro. Sí, el punto es ese, ¿no? Que si realmente tenemos algo que decir, Pablo, lo primero, algo que sí sea necesario, que sea urgente de ser dicho, ¿no? Que sí se necesite. Realmente, si tenemos eso, tenemos algo que decir, o no, o nada más estamos como... Y tener algo que decir, por ejemplo, en el caso del intérprete, perdón que no les pregunté, pero ahorita que sigan participando me dicen qué instrumento tocan, o de qué son, de qué rama son, ¿no? O sea, tiene que ver también con el cuidado que tienes en tu investigación para interpretar, que puedas realmente pensar con el autor, que puedas captar la idea y expresarla cuando interpretas, por ejemplo, ¿no? A lo que es necesario, ¿no? Lo otro, lo del placer es muy importante porque se refiere no a que sufragamos cuando no hacemos las cosas, no, se refiere a que no puedes dejar de hacerlo. Por eso lo que tenemos es que estos grandes compositores o los grandes artistas, perdón, pero es que siempre hay que medirnos con los grandes, o sea, no vamos a poner como, ¿no? O sea, es gente que se la pasa trabajando, que se la pasa todo el tiempo. O sea, eso, si pensamos en Mozart o pensamos en Beethoven, o sea, pensemos la necesidad de Beethoven que va más allá de la sordera. Que ni la sordera, ¿no? Que es un ejemplo paralelo es Renoir, el pintor. Con artritis y seguía pintando. Merce Cunningham, que fue pareja y amigo de John Cage, que bueno, es el que está ahí, ¿no? Merce Cunningham, ustedes saben que era coreógrafo, bailarín, ¿no? También le da artritis, pero le da artritis en todo el cuerpo. ¿Saben lo que es verlo bailar con artritis? Es absolutamente, o sea, se te escurren las lágrimas del nivel de expresividad que hay ahí. Pero esa necesidad sigue estando. A eso se refiere que no es placer en el sentido de que no es de que, pues ahorita lo hago, mañana sí lo hago. O sea, no, es algo que es todo el tiempo. No puedes dejar de hacerlo, Pablo. Eso es la necesidad de la que estamos hablando. No puedes hacer otra cosa. No te deja. ¿No? O sea, la idea no te deja, ¿sí? Entonces tienes que estudiar 20 horas. Vas a tocar a Beethoven, tienes que estudiar 20 horas, porque Beethoven no se merece menos, ¿sí? Ya, es un ejemplo. No tienes que estudiar 20 horas, 24. Andrés y luego Angélica. Bueno, yo quiero comentar un poco sobre lo último que dice, que a mí me pareció como muy bello, que dice: no hay obra de arte que no apele a un pueblo que aún no existe, que, bueno, yo entendí esto, habla sobre la idea de la creación que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y habla sobre el futuro hacia donde nos guía toda esta idea de creación que vence a la muerte y se mantiene, ¿no? Y bueno, no sé si estoy mal, quería que me... Estás totalmente bien, hasta me emocioné. O sea, es como el mensaje de Estrella, ¿no? O sea, es como Beethoven espera a alguien que entienda lo que está pensando, lo que estaba pensando y que vuelva a recrear su obra.
repetir el acto de creación. Eso es interpretar. ¿Sí? Volver a, ¿no? O sea, repetir, no repetir la obra, repetir el acto de creación, volverte a poner ahí. ¿Sí? Eso es pensar con el autor. ¿Sí? Muy bien, Bueno, Andrés. Yo no sé por qué es que te cuesta trabajo. Ah, no. de eso que habla de la interpretación, por ejemplo, yo había leído hace rato pues de esta obra de Cage, el 433, y habla, bueno, no sé si siempre tuve como esa duda de si la importancia de esa obra fue el momento de la creación o en el momento que se repite. Siempre tengo como como esa pelea. Es lo que abre 433. Okay. Lo que abre como, o sea, bueno, como obviamente ¿no? La composición, pero bien, esa primera, eso sí es irrepetible, es un acontecimiento. 433 es un acontecimiento. Volverla a poner, pues es absurdo, ¿no? Más bien entender qué es lo que está abriendo ahí 433. Y es toda esta cuestión del silencio, ¿no? Que lo vamos a ver cuando lleguemos a Cage el próximo semestre, espero que lleguemos, ¿no? Bueno, gracias, Andrés. Angélica, luego Daniela y luego María. Sí, pues más que nada es como una pregunta que me surgió ahorita cuando estaba hablando de la interpretación, porque yo he escuchado a muchos músicos hablar sobre que aparte de todo lo que está, ¿qué es lo que puede dar el intérprete de sí para participar en esa como creación o invención, aparte de la creación que ya está? Porque pues sí, o sea, en las interpretaciones que hemos escuchado de muchas obras, así como que son históricamente informadas o que se busca demasiado para lograr lo que el compositor quería de acuerdo a las posibilidades que tenía y todo eso en cuanto a cuestión de instrumentos, de acústica, de afinación. ¿Cuál es el papel del intérprete realmente? O sea, nada más como que transmitir esa información, porque luego yo he escuchado a otras personas que hablan sobre el concepto de uno como intérprete, aparte del de el compositor. Ese es un problema que vamos a tratar más adelante. Bueno, que vamos a ir tratando. Que es justamente la diferencia, porque hay una diferencia, Angélica, entre el ejecutante e intérprete. Sí. Para mí el intérprete es el que puede pensar con la obra. Es decir, el que va a la idea. Y entonces por eso la puede desarrollar, la puede llevar más allá. Puede pensar con eso, por eso puede pensar con eso. Eso es interpretar. Es como si ahorita nada más nos pusiéramos, nosotros estamos tratando de interpretar el texto. Es como si nada más dijera, bueno, pues es que como habla del cine, pues no tiene nada que ver con eso. No. ¿No? No tiene que ver nada con la música. Eso es alguien que no está entendiendo, que no está pensando con el texto. Pensar con el texto es decir, bueno, a ver, ¿esto qué tiene que ver con la música? A ver, vamos a llevarlo para allá. Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué abre? ¿Sí? Y la relación con la música es la misma. ¿Qué tanto puedes, no? O sea, diálogo, que también tiene que ver con una especie de diálogo, o sea, tiene que ver con la investigación, etcétera, pero también con, ¿no? Bueno, sería también el estilo de alguien, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso va a ir saliendo, ¿no? Daniela, Mariana y luego Philip. Perdón que no tenga cámara, no tengo un dispositivo con cámara y espero resolverlo para la siguiente clase. Igual, o sea, te digo que hablen a la facultad. Sí, es que estoy en la computadora del trabajo. Aprovechen que según van a, ¿no? Bueno, que hay programas y cosas, la verdad es que sí, ¿no? Sí, maestra, gracias. Bueno, a mí también me cuesta trabajo no solo comprender las ideas o asimilarlas o salirme del cajón en el que a lo mejor ya tengo algunas ideas establecidas, sino que también me cuesta aterrizar como el análisis que creo que hago, ¿no? Ahorita lo que me brincó mucho, que fue algo que también estuvieron comentando algunos compañeros, es esto del placer, que justamente me parece que la creación, bueno, lo que dice, ¿no? De que la creación obedece a una necesidad, y el ejemplo de Besson, ¿no? Que por ejemplo, que si sabe dominar lo que hace con el plano de las manos es porque necesita hacerlo.
Y justamente la necesidad, no sé en qué momento parte de un deseo permanentemente insatisfecho, que la creación busca esa satisfacción de un deseo que no se puede llegar como a cumplir en algún momento. Mm. No sé si estoy como muy perdida en ese... No, yo creo que la creación tiene que Ajá. ver con un excedente, Daniela. ¿Con un qué, perdón? Con un excedente. Ok. Uno crea porque puede, porque es potencia. El acto de creación es un acto de, ¿no? Ajá. De potencia, no de carencia. No es que nos falte nada. Al contrario, porque te sobra, porque tienes una potencia creativa, es que puedes crear. Pero no a través justamente de, o sea, no es como un discurso como bueno, no complementario, sino es como la serpiente que, que se persigue la cola en el que el excedente de la creación siempre te va, o el excedente del poder que te lleva a la creación, te va buscando a más y más a seguir como... Pero es potencia, no es carencia, si te das cuenta. No es que te falte, es que te sigue sobrando. Ok, entonces es como poder creativo. Yo hablaba como de la carencia en cuanto a la satisfacción, pero no en cuanto al poder creativo. No sé si es No, por mejor eso decía que el placer, o sea, que la parte en la que habla del placer, Daniela, por eso decía que no es que diga que suframos, ¿no? Lo que está diciendo es que no es algo que escoges, es algo que no puedes dejar de hacer, no es algo que haces a capricho. Dices, ahorita me voy a poner a componer, o sea, no. O sea, un compositor, pues ahí está, otra vez, ahí está Mozart, está Beethoven, todo el tiempo estoy ahí, porque no puedo hacer otra cosa, eso es necesidad. Ok. Pues es necesidad y no es placer, no es de que, mira, ahorita tengo ganas de poner, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con qué es lo que haces. Porque no puedes dejar de tocar, no puedes dejar de, ¿no? De leer, no puedes dejar de, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ya voy. Mariana y Filia. Pues espero recordar todo. Retomando un poco lo que dijo Pablo, de dónde, o sea, como estas cuestiones personales sobre de dónde viene mi proceso creativo, si parte de una necesidad, de dónde viene esa necesidad. Creo que la necesidad de expresar algo, de expresar esa idea, quizás también está obedeciendo a que otra persona necesita escucharlo porque tiene las mismas necesidades sociales, ¿no? Dentro de este mundo. Entonces, al haber un creador expresando esa idea, está comunicando la misma necesidad que otros seres entienden. Entonces, siento que de ahí puede partir un poco esa necesidad como de ser escuchados, por decirlo así, porque también otras personas necesitan escuchar eso en específico, porque al final somos parte de un mismo contexto, ¿no? ¿Y qué otra cosa iba a decir? Y bueno, ya se me olvidó, perdón, pero bueno, más o menos tenía que ver con lo mismo. Bueno, ahorita vamos a eso. ¿De dónde viene la necesidad? Filio. Buenas. Yo me tengo como una duda más bien como, o sea, yo más bien estoy entendiendo acá del como que trata pues sí, de ponerlo en el territorio, de ponerlo en el plano terrenal a la música, ¿no? Creo que yo no estoy tanto de acuerdo con ello, con Deleuze en este sentido, ¿no? Porque yo siento que también la creación viene no solamente viene como de la necesidad, sino simplemente hay chispazos, hay cuestiones al aire, hay formatos y bueno, no sé cómo decirlo, de una luz por ahí, que un chispazo, fum, y dio y ya, ¿no? Entonces, creo que también ponerlo así en una necesidad, la creación, y ponerla así, enmarcarla, que así creo que no está tan en lo correcto. Yo creo que también hay que ponerlo en el plano terrenal, ¿no? Como ¿Cuál sería ese plano terrenal? ¿Cuál sería ese plano terrenal? ¿Cuál sería ese plano terrenal? Yo lo veo muy terrenal a Deleuze, no lo veo nada. Yo siento, por ejemplo,
no sé, usted mencionaba la necesidad, ¿no? Y la necesidad para la creación maestra. Pero, por ejemplo, un solo chispazo, no sé, belleza de cantina, ¿no? Una canción, un chispazo, un momento, una creación que al final es icónica, ¿no? Para cierto pensamiento en una cultura, ¿no? La cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una cultura mexicana popular, ¿no? Entonces, ahí hay un chispazo de algo genial que se creó, ¿no? Algo que a lo mejor no fue una necesidad, sino fue algo como así. No te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. No. Un poco lo que dice Deleuze en el texto, si lo leíste con cuidado, es la diferencia entre una idea y una ocurrencia. Una idea es algo que se sostiene por sí mismo, es decir, que amplía el lenguaje, ¿no? Es decir, que, o sea, que sí se viene a ampliar justamente, en este caso, el lenguaje de la música. Y una ocurrencia es algo que pues es un día ya, pero no amplía nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, acabas de hablar de la genialidad, que además Deleuze es muy kantiano. El concepto de genio es algo que además vamos a ver. Es algo que Kant es el que lo postula, la idea de genio. ¿Qué es el genio? Dos cosas. ¿Y qué es lo que Deleuze está diciendo? Es, por un lado, ¿no? La técnica, ¿no? El lenguaje, técnica hay que entender bien, técnica es saber hacer, y es justamente el lenguaje, este lenguaje que decíamos, si yo no tengo formación musical, no voy a tener ideas musicales, voy a tener ocurrencias, ¿sí? Pero es bien diferente, o sea, no hay que confundir, ¿no? Idea con ocurrencia, ¿no? Puede tener una, lo dice ahí, ¿no? Puedo tener una ocurrencia, ¿no? Pero eso no me hace un genio, ¿eh? Pero, ahora, por ejemplo... Déjame terminar y explicar esto, porque si no o sea, lo que estás haciendo, lo que tú no te das cuenta, es que cuando tú estás haciendo esto, en lugar de escucharme y entender por qué te estoy corrigiendo, ¿no? Te sigues entrampando. Ok, entonces lo que va a decir Kant es eso, ¿no? Es la técnica, o sea, por un lado es el talento, el genio es talento, dice, don natural. ¿Qué es el don natural? No es ningún misterio, es una capacidad, ¿no? Una sensibilidad especial y una imaginación particular. ¿Eso qué quiere decir? Que es alguien que puede darle forma a las cosas. Eso es imaginar, es poder dar forma. Einbildungskraft, fuerza formadora, es lo que quiere decir. Y eso es lo mismo que está en la naturaleza. O sea, esa es la manera en la que la naturaleza se da forma a sí misma, el paisaje. Eso es la Einbildungskraft, que en nosotros es la imaginación. Pero si yo no tengo una técnica, si yo no sé pintar, si yo no sé hacer música, esa imaginación nunca va a dar lugar a algo. Y eso es el genio. Entonces, no sé qué más terrenal. Porque cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de algo que es constitutivo de alguien, que no todos tenemos. No todos tenemos esta fuerza creadora. No todos somos esos incansables. No todos, ¿no? Eso no quiere decir que no hagamos cosas. Pero lo que sí hay que reconocer, pero pues también hay niveles. Y hay niveles. Y ahí sí ni modo. Y no es lo mismo una cosa que a mí me guste, que va a durar, que además ya lo vimos por ahí, esto del pueblo por venir, ¿no? Una cosa que esté apelando a un pueblo por venir, es decir, que no nada más tiene que ver conmigo, con mis amigos, sino que le puede hablar a un alemán, a un inglés, a un francés, ¿no? Que una cuestión completamente, ¿no? Que es transitoria. Porque uno de los grandes, ¿no? De las grandes cosas, que también por eso hablamos de ideas, porque las ideas, perdón, son eternas. En la filosofía y en el arte. Por eso podemos seguir viendo la Mona Lisa, podemos seguir escuchando a Beethoven, y entonces cuando pongan ejemplos que estén a ese nivel. Y así nos vamos a entender. Porque ahí hay pensamiento, no hay ocurrencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, un ejemplo, si quiere, a lo mejor para usted no es de nivel, pero por ejemplo, José Alfredo Jiménez, ¿no? Me parece no es que para mí, a ver, musicalmente, formalmente. Pero bueno, musicalmente, por ejemplo, José Alfredo Jiménez le habla a un alemán, le habla a ver, lo que me refiero es formalmente, musicalmente. Formal es música, ¿no? A ver. No, y en la formalidad, José Alfredo Jiménez propone algo, ¿no? Pero a lo que iba era como, me refiero a que, por ejemplo, José Alfredo Jiménez no sabía música formal en ese sentido, pero hay creaciones, ideas que transmiten algo. A eso me refiero más como... Por eso, querido. Filio, a ver, Filio. Otra vez, ¿qué dije al principio de la clase?
El principio de la filosofía es la escucha. Para Deleuze, ¿qué es la idea? Lo que tú estás entendiendo por idea no es lo que Deleuze está diciendo que es una idea. Y si no, no nos vamos a entender. Porque no es lo que tú piensas que es una idea. Cuando yo te digo, a ver, formalmente dime, ¿dónde están, no? En el lenguaje musical, ¿dónde está la aportación? ¿Qué armonía ocurrió? ¿Qué hizo? O sea, cosas como, ¿no? De lo que estamos hablando. No se salgan. Formas poéticas, ¿no? Por lo menos. No se salgan. No, tampoco, ¿eh? Tampoco. No exageres. Bueno, pues sí. O sea, lo tienes que sustentar. Todo eso lo tendrás que sustentar. Las formas poéticas y la importancia musical de José Alfredo Jiménez, sustentarlo. A nivel popular, sí, pero yo estoy hablando de cuestiones formales. ¿Dónde está la ampliación? La innovación técnica y estética. ¿Dónde está? Es formal, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, ahora no tengo los textos. Por eso. Tú sientes, ¿no? Otra vez. No, bueno. Déjame darle la palabra a los demás. No voy a discutir. Déjame darle la palabra a los demás, pero creo que tienes que escuchar lo que están diciendo los textos. Idea no es cualquier cosa, ¿no? Hay una radicalidad de lo que es una idea, si no nos vamos a entender. Sí. Está bien. ¿Sí? Por favor. Sharon, y luego Andrés. Que a mí me abre otro tipo de cuestionamientos, la onda de la idea musical como una innovación técnica y estética, donde quedamos nosotros los intérpretes dentro de ese campo de las ideas musicales, sobre todo en un contexto en el que nosotros estamos, digamos, retocando estas mismas piezas del canon musical. O sea, por ejemplo, yo que toco el cello, que siempre se me pide como, digamos, tocar una suite de Bach, con esta técnica que se viene arrastrando de mucho tiempo antes. ¿Cómo nosotros podemos tener una idea musical como intérprete cuando ya la idea está, pero por parte del compositor? O sea, ¿qué me puede hacer a mí innovar algo que ya han tocado muchas otras personas más antes que yo y muchísimo mejor que uno, ¿no? O sea, nosotros como intérpretes, ¿dónde quedamos en ese aspecto de la creación? Bueno, creo que ya lo había contestado, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre ejecución e interpretación? ¿No? Y que justo eso, o sea, como también, a ver, también hay que quitarnos esta cosa de, ¿no? Que, pues, que tampoco son matemáticas, no hay alguien que lo haga mejor. Hay quien interpreta. ¿Quién interpreta, Sharon? Lo dije. El que puede pensar con la obra. Pero poder pensar con la obra no es repetirla tal cual está ahí. Eso es la ejecución. Es justamente ver hacia dónde la puedes llevar. Y eso cada quien. ¿Sí? Ok. Andrés. Hola. Ahorita que andabas comentando lo de ser un genio, pues yo quería preguntar, ¿tú quién piensas que hoy en día se considera un genio al nivel de lo que fue Beethoven, Bach o aquellos músicos? Bueno, preguntas sobre el texto, ¿no? Ah, Porque quieres preguntas, quieres así, mi definición personal, para mí, quien es Bach vivo, así, obviamente sí está, ¿no? Robert Fripp. ok. Bueno, es que al final eso es subjetivo, o sea, No, por eso, pregunta seria, ¿no? O sea, para mí, si me preguntas a mí, para mí, ¿te das cuenta de la pregunta? Diciendo, para ti. bueno, con Para criterios, mí, Robert. ajá. ¿Quién? Lo podría justificar. Robert Fripp. Ok, ajá. ¿Quién es Robert Fripp? No lo conozco, yo sí estoy bueno. perdido. Por eso, investiga quién es Robert Fripp y después hablamos, porque no tiene caso que yo te diga por qué pienso eso si no lo has escuchado. Paco. Pues me podría deletrear su nombre. Aquí está, es King Crimson. ¿Mm? King Crimson. ¿Y quién me va a debatir que Robert Fripp es un genio? No, es que no. Es que ese es su grupo, King Crimson. Es el líder de King Crimson. Ah, ok. Va. El grupo. Ok. Que también es música contemporánea, por otro lado. La música contemporánea no solo es la música comercial. Para mí la música contemporánea también está en el comercial, por ejemplo, o en el crowd rock. Ok, sí.
hay toda una serie de innovaciones ahí, esto que estoy diciendo ahí está. Va. Gracias. ¿De qué? Paco. Maestra, lo mío más bien no, o sea, más bien para que me quede claro lo que usted trata de, o bueno, lo que hemos tratado en esta clase. Por ejemplo, una idea musical que conlleva una mejora, bueno, un cambio estético, bueno, concepto estético, por ejemplo, podría ser cuando Beethoven empezaba sus sinfonías con acordes de dominante en vez de primer grado. Es un buen ejemplo. Entonces creo que sí voy captando bien su idea. ¿Cómo van transformando, no? O sea, cómo, o sea, justo además eso, cómo generan otras formas de escucha a partir de que hacen este tipo de, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cage, ¿no? Después de Cage, o sea, perdón, pero la dimensión del silencio no es la misma. El silencio no se puede, ya no se piensa, o sea, como digo, obviamente está en otros músicos, ¿no? Está pero quizás lo hacemos en retrospectiva. Está en Debussy, por ejemplo, en Satie, ¿no? Pero, ¿no? O sea, cómo el silencio ya no nada más es un descanso, cómo tiene toda una potencia también, ¿no? Eso es una idea, ¿no? ¿Alan? Hola, buenas noches a todos. A mí algo que me llamó la atención fue cuando habla de Kurosawa y de cómo interpreta los sueños. Y no tengo clara la frase que da que los sueños de otras personas son peligrosos para los demás. Y ya hablando de un concepto de idea, pues yo creo que no puedes soñar de algo que desconoces. Entonces, yo creo que también de ahí parte este concepto de idea, ¿no? O sea, tu idea viene de algo que ya relacionaste en algún momento, ¿no? Y me pongo a pensar también que como intérprete, no como ejecutante, sino como intérprete, pues tu momento tal vez de brillar es justamente cuando estás tocando, porque ese momento ya es único para el tiempo, ¿no? En una frase de un maestro es que el músico tiene la capacidad de matar y revivir una nota en el momento que quiera. Entonces yo creo que la trascendencia para nosotros es esa, ¿no? Ya hablando o bueno, resonando lo que dijo Sharon, o me quedó sonando a mí lo que dijo Sharon, pues creo que parte de eso y de lo que puedas pues plasmar en ese momento nada más, ya la obra pues es una guía y lo que tú puedas decir sobre esa obra pues ya es tu momento de trascender, ¿no? El Pues, acontecimiento musical, que haya un acontecimiento musical. y redondeando, pues es que vas a interpretar dependiendo de lo que tú ya tienes, ¿no? O sea, un mexicano igual y no va a sonar, o más bien, no igual, no va a sonar nunca a un alemán porque tiene una función diferente programada en su cabeza, ¿no? O sea, ritmos, sensaciones, algo así se me ocurre en cuanto a este concepto de idea y de plasmar algo en la música en forma de ejecutante. De intérprete. De intérprete, perdón, sí. Porque ejecutar todos chinos, ¿no? Alemanes, o sea, la ejecución es lo más fácil, ¿no? Sí. Porque es nada más seguir lo que se supone que está ahí, ¿no? Además. Porque para mí, si me preguntan, que además siempre lo digo, que le choca a Julio Estrada, pero la partitura es la ausencia de la música. Porque la música tiene que acontecer. Cuando cuando puedes pensar, ¿no? Con la obra, puedes realmente interpretarla, entonces hay acontecimiento musical. ¿No? Pues bueno, eso fue lo que más ahí me dejó pensando de la lectura. Ayer estaba bastante ajetrado de la mente y cuando empecé a leer fue así como un aterrizaje, fue algo muy curioso. Bueno, cuando habla de la filosofía y de lo que hace la filosofía es como, órale, no, nunca lo había visto así, estuvo bien, no sé, fue una catarsis en ese momento. Qué bueno. Bueno, 2 participaciones, porque hoy me tengo que ir temprano, perdón, pero tengo justo lo que no he hecho en toda la pandemia, es un concierto.
Déjenme ver quién está. Rápido. Julio y Alejandro. Sí, bueno, rápidamente a mí sí me gustaría que usted profundizara mucho más sobre lo que es, bueno, la diferencia entre la idea y la ocurrencia, porque como usted dice, a mí me cae mal Julio Estrada, y pues no me hace muy feliz, pero bueno, eso no me gustaría arruinarle la tarde porque creo que a usted le gusta bastante. ¿Quién? ¿Quién? Es que no estoy viendo. Yo creo que todos los verdaderos artistas, los que como usted dice, todos los que sienten la necesidad de crear, son innovadores, aunque no lo parezca, o por poner un ejemplo, si comparamos a Richard Strauss y a Mahler, Richard Strauss, después de componer Electra y cosas muy vanguardistas para 1910, 1911, él decide regresar. Y muchos le critican eso, que no abrazó la vanguardia, ¿me explico? Pero para mí él siguió innovando, porque bueno, no creo que haya alguien que rebata que Richard Strauss es verdaderamente un gran compositor. Entonces, también me gustaría que usted nos diera su perspectiva de si es necesario estar con ese deseo de innovar, 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 porque creo... No, a ver, no, me leíste mal, me entendiste mal. Yo no dije que había un deseo de innovar, dije que la innovación surgía de la necesidad. La necesidad que es que todo el tiempo estás trabajando. Y puede pasar o no pasar, Julio, el punto es ese, que puede pasar, o sea, la gran tragedia es que podemos estar trabajando y nunca tener una idea. O sea, esa es la gran tragedia, porque la idea no es algo que porque estás trabajando, decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te agarre trabajando. Pero eso no garantiza, no garantiza que va a pasar. Yo nunca dije eso, ¿eh? Y si estás trabajando y no te cae la idea, ahora, si nunca trabajas, pues... Sí, claro. Ocurrencia, ¿no? Sí, no, yo creo que la gran tragedia es que por ese deseo o anhelo de innovar se llegan a cosas, pues para mi gusto, espantosas. Pero lo que yo estoy diciendo es lo contrario, Julio. Yo no estoy diciendo que es un yo, que es, o sea, fue lo que dije hace rato, ¿eh? Dije, no se trata de, ay, mira, voy a innovar y voy a romper. Yo, desde mi conciencia, no. Es algo que no tiene que ver contigo. Es una exigencia de la obra. La necesidad no viene de un yo, viene de la naturaleza. Viene de una fuerza. Por eso decía que hay una fuerza creadora. Okay. Viene algo que no, o sea, que es algo que, pues, ¿qué quieres que te diga? Que es natural. Sí, lo que pasa es que hace rato, bueno, yo no es que entendiera mal, pero el compañero que mencionó a José Alfredo Jiménez, yo solo le diría que su idea de que la creación es como espontaneidad, no, yo no estoy de acuerdo, tiene que ver con un conocimiento muy severo, un compromiso muy importante. Claro, y es lo que Kant dice, que eso es lo que se nos olvida de Kant. Cuando leemos la cosa del genio, pensamos que es el me siento y me ilumino. No, Kant dice, es trabajo. Y bueno, yo solo diría que José Alfredo Jiménez tiene un tiempo de que creó sus canciones y Beethoven tiene un tiempo mucho más grande. Entonces, el hecho de que lo sigamos recordando 250 años después es por algo. Yo solo diría eso. O sea, a mí también me gusta José Alfredo, pero pues esperemos que pasen 250 años y veamos qué pasa. Yo creo que... Cada cosa en su lugar. Que no estamos diciendo, a ver, yo nunca dije que fuera malo, porque también eso es lo otro de lo que tú estabas diciendo, Julio, que es, yo puedo estar ahí trabajando, y puedo tener una idea y no ser buena. Eso tampoco me garantiza que voy a hacer una obra maestra, ¿no? También, o sea, que también ahí, ¿no? Lo otro es eso, que hay que poner las cosas en su lugar. Una cosa es José Alfredo Jiménez en el lugar donde está, que está muy bien, sin jerarquía, pero está en un lugar, y Beethoven está en otro. ¿No? Y no hay que confundir, porque ahí nos hacemos pelotas, ¿no? O sea, la verdad. Y empezamos a tropezarnos, a decir, en serio, barbaridades, ¿no? Barbaridades que además son insostenibles y nos ponemos, ustedes lo pueden hacer mejor que yo, hacer un análisis musical de las obras. Y ahí es donde nos damos cuenta. Y yo sin ser músico me doy cuenta, a puro nivel de oído, sin ser músico.
¿no? Entonces, pues bueno, hay cosas que no se Pues, pueden hacer. bueno, se agradece mucho, la verdad, que usted que dice que no es músico y que se agradece mucho que reconozca que, bueno, Beethoven está en un lugar y ahora se habla de la imaginación del compositor. Yo retaría a alguien que lo hiciera. O sea, y bueno, se agradece mucho que alguien que apele al sentido común, que no necesariamente sea músico, lo reconozca. Eso es todo, maestra. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias a ti, Julio. Bueno, vamos, o sea, ya me tengo que ir, pero la próxima, a ver,